Hola amigos, ¿cómo están? Soy Michael y voy a hablar con mi amigo Oscar de éxito y satisfacción en el capitalismo. Cualquier idea que quieran compartir en los comentarios o cualquier ataque también es recibido. Entonces, eso, ¿te parece si empezamos? ¿Te presentas y empezamos? Sí, bueno, mi nombre es Óscar Jaramillo, soy egresado de Economía de la Universidad Central y bueno, hoy vamos a hablar varios temas interesantes con Mike. Esperamos que sean interesantes, ¿no? Igual, capaz algo que justo me hace acuerdo, Oscar, que tendríamos que comentar es que bueno, estudiamos economía. Bueno, Oscar ya acabó la carrera, está esperando su título y yo estoy en transición, espero acabar y no recursar nada más. Bueno, eso, entonces, empecemos por el tema de desigualdad y pobreza, ya que creo yo es una opinión compartida de lo que está mal en el capitalismo. Creo que sí hay extremos y extremos, pero en general creo que fuera de los extremos de que del pobre es pobre porque quiere y de tomemos los medios de producción en plan, queremos a todos los burgueses en ese plan. Creo que esa es como que una idea central, ¿no? de la crítica actual que se le hace al capitalismo. Sí, claro, pero quizá antes de empezar como que a hablar de los problemas del capitalismo podríamos un poco precisar qué entendemos por capitalismo, al menos ahora, que es... Hay una penumbra, ¿no?, detrás de la definición de capitalismo porque cada uno tiene una suya. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, entonces creo, hay mucho que decir sobre el capitalismo como tal, sobre su origen, sobre lo que implica, sobre sus consecuencias, sobre sus causas, etcétera. Pero algo que podemos, como que para simplificar, sería decir que es un modo de producción que no es, digamos, el destino de la humanidad, sino que se creó por ciertas condiciones objetivas que crearon el capitalismo hace ya casi 200, 300 años más o menos y que bueno y que ahorita en la actualidad permea todas las bases de la sociedad económica, política, social, cultural, etcétera. Entonces podemos entender el capitalismo por eso más o menos. No sé qué piensas. Sí, estoy de acuerdo. Igual, capaz, hay un paréntesis, es que no vamos a precisar mucho en el capitalismo, capaz, y hay muchas maneras de cogerlo bien desmenuzado y ser más, digamos, riguroso. Pero vamos a hablar del capitalismo como una idea, un imaginario que creo yo comprendemos todos y que capaz no tiene nada de malo como arriesgarnos a aventurar a hablar de Ya algo que todos no. tenemos más o menos una idea, ¿no?, de lo que es. Entonces podemos usar eso porque todas las ideas que tenemos sobre el capitalismo en más o menos medida son lo que en realidad podría ser el capitalismo. Entonces, O para tal vez decirlo de una manera correcta sería, vamos a hablar de cómo sentimos al capitalismo, ya, de cómo es que vivimos al capitalismo, más que quizá de precisar sí, eso está definiciones y todo mejor. eso. Ya. Eso me parece correcto, de hecho. Sí, ¿no? Dale, entonces, bueno, yo creo que una de la opinión compartida es el tema de la desigualdad y la pobreza, ¿no? La idea del éxito está atado a qué vas a lograr y con tus condiciones y cómo sales. Por ejemplo, la nota de volverte rico siendo clase media o pobre es como que la historia que nos venden en todo lado, que se sale en películas, que nos venden en un montón de historias, en redes, etcétera. Y capaz habría que empezar, capaz conversando un poco de esto, de qué tan real es que puedes llegar a alcanzar el éxito, por ejemplo, siendo pobre o siendo o de la clase media, ¿no? ¿Cuáles son esas probabilidades? Bueno, para empezar, igual, solo como para ponernos en contexto, hablar de éxito, de cuál es el camino en la vida de cada uno, etcétera. Esta no es una pregunta que se la hace recién en el capitalismo, recién ahora o hace unos cientos años, no, sino que a lo largo de toda la historia de la humanidad, los seres humanos nos hemos preguntado qué debemos hacer de nuestras vidas. Entonces, muchas veces la respuesta ha sido buscar a Dios, por ejemplo, ¿no?, en las distintas religiones, en las distintas místicas de distintas civilizaciones, en otros periodos históricos. Pero en la actualidad se da algo interesante, que es que digamos, el leitmotiv de nuestra vida es el éxito, ¿no? El éxito, pero ¿qué entendemos por éxito, no? Entonces ahí está, ¿qué entendemos por éxito ahora? Que es diferente de lo que entendíamos por éxito hace 300, hace 500, y es muy diferente a lo que entendíamos por éxito hace 1000 años o más. Entonces ahí es donde está el capitalismo como tal, permeando lo que entendemos como éxito ahorita. Claro, capaz ahorita la idea de éxito es como
por una parte capaz esta idea está inequívocamente atada a éxito material, ¿cachas? No, a obtener riqueza, digamos, en términos materiales, en plan, comprarte una bonita casa, un bonito auto, tener una bonita esposa, no sé. El sueño americano, es lo que, el famoso sueño americano, ¿no? Casa, esposa, carro. Y hijos en escuela privada. Hijos en escuela privada y una casota con piscinas, si es que se puede. Esta es la mejor universidad y eso, claro. Entonces, ese es como que la idea del éxito, ¿no? Actual. Pero hay que entender que no ha sido así siempre. O sea, en la Edad Media, un campesino... también hay que quitarnos eso de la cabeza porque se cree también, ¿no?, que el campesino de la Edad Media también aspiraba a ser rey o príncipe o princesa como nos lo pintan en las películas. Sí, es cierto. Pero no es en realidad así. De hecho, según la evidencia histórica, la evidencia antropológica, lo que se sabe es que por lo general el lucro, la idea de buscar más y más, estaba de hecho condenada por las religiones, por el pensamiento, digamos, tradicional de la Edad Media, entonces, y de otras edades pasadas, ¿no? Entonces, no es que era... La idea del éxito actual no ha sido siempre a lo largo de la historia y muy probablemente también en el futuro podría cambiar. Nada nos dice que claro, o sea, de hecho ahorita que lo mencionas, estaba imaginándome como cuál sería la idea, ¿cachai? Porque obviamente no creo que sea como que, quiero ser rey y que cada campesino o digamos cada vasallo iba con ese plan de que quería alcanzar el trono, porque no era posible, no creo que haya sido imaginario, ¿cachai? O sea, ahorita como que tenemos esta ficción de que todo es posible. Claro, o sea, de que vamos a ser como Mark Zuckerberg si somos muy pilas, así. Exacto, esa es una diferencia importantísima porque no es como en las películas que la princesa, la Cenicienta, soñaba con ser princesa y en algún momento ser reina o algo. No. En realidad no. En realidad, de hecho, en la misma Biblia, que digamos era la forma de la cultura medieval europea, también hay que hacer las diferencias ahí, de la cultura medieval blanca europea. Entonces la Biblia era lo que mantenía la cultura y en la Biblia estaba muy claro. Entonces tú no debías buscar lucro, o sea, estaba mal visto el lucro, sino que tenías que buscar para mantener tu reproducción, o sea, para mantenerte bien, tener una vida buena, obviamente con fe y en el plano espiritual es bastante digamos pronunciado, ¿no? Digamos esa forma de vivir medieval, pero era así, tú no buscabas lucro. Y lo que estaba bien y lo que estaba mal era diferente, entonces lo malo era buscar lucro, ¿no? Claro, de hecho yo creo que uno de los puntos de inflexión es esto de... A ver, dos cosas, ¿no? Uno me parece que es esto del espíritu protestante, si no me equivoco, y otra es en el momento en el que la iglesia deja de condenar como la búsqueda de ganancias, ¿no? Ahí creo que es cuando como que se desarrolla toda esta noción de que comerciar, de que negociar, de que todo esto, de que ir en busca de cada vez acumular riqueza capaz. Es Claro. como la nota del capitalismo, ¿no? En el marco de que todos vamos a poder hacerlo, ¿no? Como en plan, todos nacemos en un lugar y homogénicamente todos vamos a tener las mismas oportunidades, pero obviamente no se señala las diferencias, por ejemplo, de ingresos, de los capitales que me parece que autores como Bourdieu dicen que son, no voy a entrar mucho en eso, pero capitales culturales, simbólicos que marcan diferencias, ¿no? Por ejemplo, un capital cultural podría ser que nazcas en un país como China y el idioma te ayude a aprender rápido a contar, por ejemplo. Otro podría ser que tengas, no sé, hayas nacido en un hogar en donde tienes padres que tienen amigos artistas, etcétera, que están en los medios culturales y todo eso, y eso ya te da como otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tienes una biblioteca, por ejemplo, en la casa vas a tener diferentes oportunidades. No estoy diciendo que tener una biblioteca en casa signifique que vayas a leer, ¿ya? Porque de hecho hay un estudio de Steven Levy, un estudio sociólogo que no recuerdo en este momento, que más o menos lo que dice es que los chicos que tienen bibliotecas en casa tienen mejor rendimiento académico, pero no porque tiene la biblioteca ahí y se ponen a leer y son mejores estudiantes, sino que es más probable, que una explicación posible sería que es más probable que los padres que ponen una biblioteca en su casa, son una estantería y le meten libros, están muy preocupados de la educación de sus hijos. Eso significa que seguramente estos padres que están preocupados de la educación de sus hijos están más pendientes, les asisten más, les dan más recursos educativos. Y eso explicaría que una correlación entre si tienes libros en casa, no tienes libros en casa, ¿no? Eso es capaz una nota, que esas diferencias existen. Y por ejemplo, nacer en una provincia, otro ejemplo sería nacer en una provincia,
En Ecuador puede determinar el acceso a tecnología que tienes, el acceso a conocimiento que tienes, ¿no? Hay capaz, no sé, ¿qué te parece esa nota de los privilegios que tenemos? ¿Cachas? Como que yo creo que ya por el hecho de nosotros los dos somos quiteños, entonces capaz en cada país hay como una capital en donde tienes como que se tiene más acceso, ¿no? Como que de cierta manera hay un cierto privilegio indirecto por capaz la clase política que vive en la capital o los arrastres históricos. Entonces acá en Ecuador, por ejemplo, los que vivimos en Quito tenemos relativamente mejor educación que los que no están en Quito. Eso ya marca una diferencia. Y capaz cuando alguien viene a estudiar de otras provincias a Quito, tiene la barrera educativa. Y entonces llegas y en plan te plantas en la universidad y no te va tan bien porque capaz tuviste profesores unidocentes. Acá en Ecuador un profesor unidocente sería literalmente una escuela en donde tienes un profesor que está dando cursos simultáneos, ¿no? Como que te da clase a ti a los de cuarto y a los de quinto en el misma aula y como que te da clase 10 minutos a ti, 10 minutos a ellos en diferentes edades y así. Entonces yo creo que eso sí marca mucho la diferencia de lo que puedes alcanzar, ¿no? O sea, obviamente si tienes más acceso tecnológico, vas a tener más acceso a información. Si hablas otro idioma, eso ya te da otra perspectiva, ¿cachai? Por ejemplo, tú hablas inglés. Yo entiendo el inglés cuando leo, no bien cuando escucho, pero eso ya nos da como acceso a otro tipo de oportunidades, porque podemos tomar una clase, no sé, en Harvard, en Oxford, vía internet, pero capaz alguien que no tenga el idioma no va a poder acceder a estos recursos, y eso implica ya muchas trayectorias laborales y todo eso. Y no porque tal vez no haya el deseo, ni la voluntad, ni nada, sino porque capaz el inglés en países como los nuestros es como un privilegio. O sea, por ejemplo, capaz si tú fuiste ahí a una escuela, de hecho si no recuerdo mal, fuiste a una escuela privada donde te enseñaban inglés. ¿Cachas? Yo tomé un curso que me pagaba por inglés. Pero ¿y qué pasa si no tengo la plata para pagarme el curso? ¿Cachas? Nunca hablo inglés, no tengo acceso a esa educación, luego esa educación implica trabajos y todo eso. Creo que eso marca mucho la nota de la desigualdad, que sí es un problema muy grave en el capitalismo, porque a todos nos gusta vivir en esa ficción de uy, todos vamos a lograr lo mismo, y resulta que no, porque todos tenemos diferentes experiencias, ¿cachas? Diferentes recursos y todo eso. Sí, pero va un poco más profundo de eso también. Por ejemplo, no solo son las condiciones materiales, ni las experiencias, ni la herencia cultural de padres, madres, familia, amigos, sino que en muchos sentidos también está condicionada por ejemplo, el sexo. Es muy diferente nacer hombre que nacer mujer, o por la etnia es muy diferente nacer caucásico que nacer como negro, que nacer como indígena o de alguna otra etnia minoritaria. O si es que tienes un conflicto de género, bueno, no digamos conflicto, sino tu identidad de género también es minoritaria, eso también te resta bastantes posibilidades de digamos, llegar a ese ardid del éxito que se tiene actualmente, ¿no? Entonces, ahí me gustaría hacer como que una ayuda mnemotécnica como que para considerar qué es el éxito ahorita, es considerar este banco español, BBVA. Entonces, blanco, varón, burgués y asfaltado, ese es el éxito actualmente. El éxito tiene cara de un hombre, varón, blanco, burgués. ¿Qué quiere decir burgués? Me refiero a una persona que ha acumulado capitales culturales, que ha llegado a acumular cierta influencia, no solo a nivel empresarial, sino también en círculos estatales, círculos del gobierno, etc. Y asfaltado. ¿Qué quiere decir eso? Que vive en la ciudad. Que tiene carro, que, bueno, lo que asociaríamos con el éxito, lo que también es bastante, digamos, publicitado por las películas, por las propagandas, por la televisión, etc. Entonces, todo lo que no caiga dentro de este arquetipo de éxito no tiene éxito. Entonces, oye, esto es muy interesante porque cachas que en América Latina, abriendo un paréntesis, mientras más blanco te ves, eres mejor, cachas. O sea, es como que, en plan, claro, te da ciertas me ventajas. parece que hay como que full diferencias entre los países, pero algo que es como compartido es que, por ejemplo, aquí en Ecuador, creo que es suco la palabra, cuando, por ejemplo, yo te dirían eres suco, cachas. En México me parece que es, gracias globalización, es muy güerito, así, entonces sí existe este síntoma de que a medida de que más clara sea tu piel, hay como unos prejuicios de arraigados, ¿no? Entonces como que le dan más posibilidades de éxito al blanco, ¿cachas? Es como que si eres indígena es como que ya asumen valores sobre ti, ¿no? Ya puede haber como estereotipos de que, no sé, de ignorancia, eso es grave, pero o sea, yo me he dado cuenta de que en las universidades, de hecho acá,
la gente indígena es muy discriminada, tal vez no conscientemente, pero sí hay una tendencia a creer que son ignorantes, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta cómo hablan. Y de hecho la ignorancia es más bien desde el otro lado, porque cuando tú tienes capaz algo de conocimiento, sabes que, por ejemplo, las lenguas indígenas tienen como que una manera fonológica que a veces choca con las maneras fonológicas en las que nosotros nos comunicamos. Entonces, para ellos capaz es un poquito más complicado decir algunas vocales que en su idioma no existen, ¿cachan? Y aquí cuando un indígena, por ejemplo, habla es como que asumimos que habla feo, ¿cachai? Cuando en realidad solo son esas notas de que capaz las vocales no existen en su lengua, entonces es como nosotros hablando inglés, capaz nos vimos ridículos, ¿cachai? Pero es como que todo es imaginario de que soy blanco, tengo más expectativas, soy más inteligente, tengo más educación, así. Entonces una persona en promedio blanca capaz que se asume que es más educada, viene de mejores familias, así. Y una persona que tiene rasgos indígenas capaz es más discriminada, se siente como que la gente imagina que es más ignorante, que ese tipo de cosas, ¿no? Y varón, o sea, parece que nos hemos desarrollado lo suficiente como que para que las brechas de género entre hombres y mujeres ya no existen o algo así, pero en realidad no. Existen, son muy grandes y están más latentes que nunca en prácticamente todo el mundo y aquí en Ecuador también. Las diferencias de salario entre hombres y mujeres son bastante... Hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Incluso cuando la mujer se prepara lo suficiente, e incluso más que un hombre, aún así, en promedio reciben un salario menor. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Entonces, no hay una explicación, digamos, lógica, no hay una explicación que tenga un trasfondo, digamos, científico o algo así. No, es simplemente nuestra herencia colonial, nuestra herencia cultural, que se plasma dentro de ese arquetipo de éxito que es blanco, burgués, varón y asfaltado. Entonces, si lo vemos de esa manera, estas desigualdades que son hasta una marca de nacimiento, no nos van a permitir, no nos permiten, siendo 100% objetivos y lógicos, digamos, si alguien nace en el espacio rural, en algún pueblito, es indígena, entonces tiene menos probabilidades de convertirse en millonario, entonces lo que llamaríamos el éxito actual. Entonces ahí ya podemos ver, digamos, las diferencias que permean en el capitalismo, en las desigualdades, que no son lógicas, no son como se nos quiere hacer creer, que son de trabajo. O sea, si ya madrugas ya vas a ser millonario para el siguiente día. No, en realidad no es así de fácil. Es como cuando dicen, estos vagos no madrugan, o sea, como que madruga para ser millonario, ¿cachas? Y está el meme de Uta, yo pensé que los buses que estaban llenos a las 6 de la mañana, ¿cachas? Porque es como que tú dices, está lleno de millonarios. Como que loco, ¿cachas? O sea, cuando ya convives, literalmente te das cuenta de que puta, tú te vas a la U a las 7 de la mañana y es un montón de gente yendo en buses llenísimos en una incomodidad absoluta que están madrugando y que trabajan horarios superiores capaz a la gente que tiene mayores salarios y es por ese arrastre de capital, ¿cachas? O sea, es por el ingreso arrastrado de las familias, si no sé, si tipo ya tu papá, por ejemplo, obviamente si tu papá trabaja en el área tecnológica en Ecuador, supongamos que trabaja para, no sé, IBM y ahí tiene un salariazo y luego tienes a un estudiante promedio de la central. Yo estoy en la central, no, por cierto, no estoy diciendo la perspectiva, pero por ejemplo, en donde, no sé, tienes hogares más humildes, no sé, eres hijo de un panadero, de alguien que, no sé, tiene un negocio o un bazar o algo, ya como que las cosas son diferentes. Entonces, probablemente, obviamente, capaz en la central, por ejemplo, no vas a encontrarte a alguien que tenga carro, ¿cachas? A un man que vaya en carro a la U. Lo que capaz en la San Francisco es súper diferente, todo el mundo tiene su carro y eso ya marca muchas diferencias. Entonces, claro, a mí me parece que toda esa nota es como que algo que igual nosotros todo el tiempo ignoramos, ¿cachai? Es como que nos olvidamos de eso, así como que todos creemos que si Bill Gates lo hizo, si Zuckerberg lo hizo, si, no sé, si estos manes que tienen estas historias de éxito lo hicieron, lo vamos a hacer nosotros, pero muchas veces dejamos a un lado un montón de cosas, dejamos a un lado... capaz no nos detenemos a examinar cuál era la familia de Bill Gates, en qué momento nació Bill Gates, que también a veces el éxito depende mucho de la suerte, de la casualidad que tiene. O sea, de hecho, me parece que Bill Gates no lo niega y de hecho me parece que lo escribe en uno de sus libros. De hecho, me parece que es Camino al Futuro, ahí lo menciona. Él dice, yo nací en un momento en donde pude tener acceso a Internet. Y eso que cuando tú analizas a grandes rasgos la familia, el hogar de donde viene Bill Gates, dices como que chuto, o sea, él ya tenía como que lazos, vi a su madre políticos arriba en Washington, así. Entonces como que dices, ok, es diferente.
Y de hecho estos manes van a Harvard, ¿no? Por ejemplo, Zuckerberg fue a Harvard y Harvard no es una escuela aquí como pública, o sea, es como aquí, digamos, de San Pancho, o sea, yo les pregunto si es que 20 veces, 20 veces la San Francisco. Digamos que la San Francisco es como que la universidad más grande en Ecuador y en sus países respectivos deben tener una universidad así, en donde va, digamos, gente que tiene dinero. Y no quiero decir que solo porque tengan dinero, porque capaz hay gente que obviamente viene de lugares adinerados, que también ha tenido buena educación y que no es que sea tonto, no, pero, o sea, yo digo, si tienes un pilas con plata y un pilas que no tiene plata, ¿cachan? O sea, dos pilas homogenizados, uno no va a ir a la Zambaña, por ejemplo, porque no tiene para pagarse el matrícula. Y pagar una beca podría ser, pero es que son cosas muy diferenciadas, entonces, capaz ahí también como que tendemos a minimizar esas diferencias y decimos, no, o sea, yo lo voy a lograr, pero luego ves como las estadísticas y a mí me gusta lo que dice, por ejemplo, Roberto Bolaño en el ámbito literario, que me parece extrapolable a la vida, ¿cachai? Es como que dice, ¿cuánta gente creía que iba a ser el escritor latinoamericano más importante durante 40 años, ¿cachai? Y a mí me parece que si lo traemos acá es como que, ¿cuántas generaciones, cachas? Nosotros que fuimos compañeros, las siguientes generaciones, las generaciones anteriores, siempre en cada curso había una persona que decía, yo voy a ser rico, yo voy a ser mente de tiburón, yo lo voy a lograr, cachas, como que yo voy a ser el nuevo rico. Y es un montón de gente, o sea, es como que cada año, cada día, cada mes, y luego si todos lo lograran y todos los de las universidades públicas volvieran ricos, no cacho, pues capaz y tendrías decenas de miles de empresas en Ecuador. De éxito, ¿cachas? Pero es como que todos salen y capaz luego se chocan con la realidad de que no, o sea, no es tan fácil, necesitas plata, un emprendimiento necesita dinero, créditos, así. Y sí, puede ser que tú te pongas un emprendimiento solo y salgas solo, sí, pero eso no significa que sea la norma, o sea, que una historia de éxito que tiene algunos rasgos que le permiten flotar, significa que sean homogenizables a todos, ¿cachas? Exacto. Otra cosa interesante ahí es que se impone también un paradigma de actividad, digámoslo así. Por ejemplo, como para caer en el arquetipo de éxito está lo mejor es ser un empresario, entonces todos deberíamos ser empresarios y la respuesta es sencilla, la respuesta es no, tú deberías ser lo que tú quieras ser. Si alguien quiere ser músico, si quiere ser buzo, si quiere ser un músico, entonces está bien. Pero no, o sea... ¿Por qué dije buzo, cachos? Mi prejuicio de que... Así... Pero está mal visto ser músico, ¿por qué? Porque no te da dinero, entonces el dinero se convierte como que en la actividad principal. En la vara del éxito. Se convierte en el fin en sí mismo, y esa es la característica principal, una de las características principales del capitalismo como tal, del capitalismo cultural, digámoslo así. Entonces el dinero es el fin en sí mismo, entonces yo no quiero dinero para comprarme una casa. Sino yo quiero dinero, porque quiero dinero y en algún rato me voy a comprar una casa porque tengo dinero. No, la cosa sería cambiar el paradigma y tenerlo al dinero, porque el dinero ha existido a lo largo de toda la civilización, en muchas civilizaciones a lo largo de toda la historia, pero es un medio de cambio, ¿no? Entonces yo tengo dinero y con eso adquiero mi objetivo, que era una casa, un carro, lo que sea. Pero no el dinero como el fin en sí mismo, ¿no? Entonces ahí está uno de los problemas, digamos, donde vemos ese capitalismo cultural que permea la sociedad, ¿no? y convierte y va transformando los arquetipos de éxito. Igual, por ejemplo, si quieres ser sacerdote o si quieres regalar dinero, o sea, wow, es un pecado regalar dinero en el capitalismo. Entonces, o sea, aunque cachas que sí está bien visto cuando regalan dinero, de hecho, capaz lo que está mal visto es como que no, sí, o sea, claro, obviamente es como que estás alimentando la vaguería, digamos, ya. Esa es la idea, ¿no? Que se está alimentando la vaguería. Claro, es verdad. Y entonces hay un problema tremendo ahí, ¿no? Porque entonces separamos, ¿no? Y establecemos una dicotomía entre el exitoso trabajador que se levanta temprano, tiene una mentalidad de tiburón y está enfocado en su futuro. Quiero hacer dinero. El vive para hacer dinero. Exacto. Y el vago, el haragán, el que pasa en las calles, el que pasa con su guitarrita, qué sé yo. Exacto, también lo volvemos un estereotipo, fuma marihuana. Claro, y cacha que de hecho lo que dijiste del dinero sí es como, o sea, capaz eso sí sería algo que les dejo como dato, o sea, el dinero no es como la mayoría imagina, ¿cachan? Los billetes, los dólares, los Washington, así eso es lo que la gente cree. Y no, yo entiendo, o sea, porque realmente es como la idea que tenemos más inmediata, pero digamos... Ya, digamos, capaz para no meternos mucho, los economistas entendemos al dinero como que hay tres características: medio de pago, conserva el valor y tiene que ser líquido. O sea, liquidez significa que puedas literalmente cambiarlo, ¿cachai? Así como que si esto fuera dinero, lo podrías cambiar inmediatamente, así. Que conserve el valor significaría que pase lo que pase, la gente va a seguir siendo como valioso, ¿cachai?
Y esta nota es importante porque de hecho el tabaco puede ser dinero, o sea, es un dato que les dejaría. De hecho, cuando estudiamos en los libros de macro hay un capítulo, hay como esos ápices que meten, o sea, esos capítulos, esos subtextos. Hay cárceles, no recuerdo ahorita el nombre, en donde los tabacos se usaban como dinero, ¿cacho? O sea, tú ibas y pagabas con tabacos, o sea, le decías como Oscar, toma un tabaco, pasa azúcar, así. Y literal, o sea, hay muchas maneras muchas cosas físicas que pueden ser dinero. O sea, eso es capaz... Sí, hay que verlo como un medio de intercambio, ¿no? Y la historia también nos da bastantes ejemplos. Aquí en el Ecuador se utilizaba la concha de Spondylus, se utilizaban pepas de cacao, en la India se utilizan vacas, se utilizaron vacas y incluso ahora se utilizan vacas. Sí, siguen utilizando vacas, son un medio de intercambio y son dinero. Su hijo por 3 vacas. Vas a un cabaret, no mentira, y dices como que 3 vacas por una noche. No, mentira, yo me lo imaginé así mucho. El chiste es que el dinero no es como tal el fin, o sea, el dinero no es riqueza como tal, no. No tenemos esa idea, igual por digamos, llamémoslo colonización cultural, ¿por qué no? Pero en realidad el dinero es solamente el medio de intercambio. El fin, el objetivo es lo que vas a comprar con el dinero, no lo que vas a intercambiar con el dinero. El dinero es solamente un medio de intercambio. Entonces ahí es cuando vemos cómo se va construyendo estas diferencias, este arquetipo del éxito en el capitalismo, que es muy diferente del arquetipo de éxito que era en la antigüedad, ¿no? Supongamos, en la Edad Media, por ejemplo, lo mejor que te podía pasar era tener un puesto en la iglesia. Ser sacerdote y luego escalar y llegar a Roma. Era lo mejor que te podía pasar. Eso era el éxito. Es como ser CEO y vivir en California en alguna mansión frente a la playa. Era lo mismo vivir en Roma y ser, qué sé yo, un sacerdote de muy alto nivel de la Iglesia Católica. Igual en todas las civilizaciones habrá ejemplos diferentes, ¿no? Cómo se va construyendo el arquetipo de éxito, pero no es una regla, no es una ley que tenga que ser así necesariamente para todos, y ahí es donde vemos el problema, ¿no? Claro, cacho, es como que... O sea, no recuerdo el artista, pero no sé si has visto un video de una rata que está... O sea, de una rata que está corriendo en una rueda y luego empieza a correr y tiene corbata y está como moviéndose ahí. Es como... Sí, es buenazo, ¿verdad? Es como que una crítica al capitalismo audiovisual. Y la nota es que me parece a mí que todo el mundo como que corre en una rueda de voy a llegar al éxito, y del éxito es tener, como ya decíamos, ¿no? Como que cosas materiales y además significa como que esas cosas materiales te den una posición, te den estatus, ¿cachas? Entonces como que todo el mundo entra a la universidad y es como que voy a la universidad porque quiero tener un salariazo, ¿sí? No es como voy a la universidad porque vale la pena la educación. Al final todo se mercantiliza, esa palabra no me gusta mucho, pero creo que todo se vuelve como una mercancía, ¿cachai? Es como que todo se puede vender en el capitalismo. Y no digo que sea malo o sea bueno, pero me parece que sí hay casos en donde hay que considerar, por ejemplo, algunos tipos de cosas que se vuelven mercancías que capaz nos juegan en contra. Por ejemplo, a mí me parece que cuando la educación se vuelve una mercancía ya hay un problema. O sea, en el momento en el que toda la gente quiere ir a una universidad porque va a ganar plata, ahí me parece que hay un problema, porque realmente cuando ya te das cuenta, no es como que voy a ir a la U y me voy a hacer rico, así. O sea, yo voy a la U y voy a tener un sueldazo, sino porque en realidad capaz vas a la U y luego te quedas en el desempleo, ¿me cachas? Sales y te dicen como que no hay work, y es como que work, así, ya alineadas, así. No hay trabajo, y te van a decir eso, ¿cachas? Entonces es como que esta idea que tenemos. Y la educación así se vuelve como que todo el mundo quiere ir a la U porque quiere tener mejores salarios y quiere estar por arriba de alguien más, ¿cachas? Como que yo soy el Inge, así, entonces yo tengo carro y puta, tú no estudiaste, entonces yo soy el Inge, así. Aunque, bueno, tampoco hay como que romantizar, ¿no? Porque es muy común, veámonos a un nivel biológico como una especie. Entonces, lo mismo sucede en otras especies de animales, digámoslo así. Hay, digamos, la idea del macho alfa, ¿no? Entonces, el que es el líder de digamos, la camada. Entonces, lo mismo sucede con los seres humanos. Hay una competencia, por supuesto, pero la competencia es diferente, como se la plantea bajo el capitalismo, a una competencia biológica, ¿no? Por sobrevivir como especie. Entonces, es bien diferente. Ahí es donde vemos cómo el capitalismo como tal no es primero la panacea de la administración, digamos, de la economía mundial, sino que podríamos pensar algo mejor, ¿por qué no? Y si no, ¿por qué casarnos con una cosa, no? Es como que estoy completamente seguro, y de hecho eso debió pasar,
a lo largo de toda la historia, mientras se vivía en un régimen feudal, en un régimen esclavista, había muchos que lo defendían, obviamente, ¿no? Claro, caché, como que el feudalismo es el mejor sistema económico porque ya no... Podemos imaginar algo parecido. La esclavitud, obviamente. Pues, podemos imaginar algo parecido. Y en el capitalismo tenemos igual los sacerdotes del capital que están pugnando por los beneficios del capital, que lo comparan siempre para atrás y dicen, oh, por supuesto es lo mejor, etcétera, etcétera. Pero siempre se puede pensar algo mejor, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, pero hay que entender, porque tampoco todo está mal, o sea, tampoco vamos a... Claro, o sea, hay muchas cosas buenas, como por ejemplo, relativa libertad que tenemos, o sea, obviamente a veces es como una ficción, pero sí hay como algo de brecha ahí para moverte, ¿cachas? Sí, aunque igual, como también hay que identificar qué entendemos por libertad, porque la libertad también es un concepto bastante, de hecho, relativamente moderno, porque de hecho es un concepto moderno. Se inventó, la idea de la libertad se inventó junto con los primeros estados, con la Revolución Francesa, un poco antes, un poco después, por ahí podemos ver como que los inicios de lo que entendemos ahora por libertad, porque antes libertad era una cosa completamente diferente y de hecho no era como que el objetivo máximo de la vida actual. Y si lo vemos ahorita, un asalariado promedio, que es prácticamente la mayor parte de la población, no tiene la libertad como tal, ni siquiera un universitario como tal, sino porque ¿libertad de qué tenemos? De elegir nuestro trabajo, Carreras. de elegir nuestra carrera, pero al final, ¿qué? Estaremos el resto de nuestra vida 40, 30 años trabajando en algo que probablemente nos guste, probablemente no nos guste, pero ¿qué libertad, qué tanta libertad tenemos, ¿no? Si queremos como que hilando fino en la definición de libertad, ¿no? Si, por ejemplo, quiero ser músico, no tengo tanta libertad de ser músico porque necesito... Claro, porque es como te vas a morir de hambre, loco. Exacto. O sea... te vas a morir de hambre o algo así. Y sobre todo en países... o sea, yo creo que cachas que la libertad... voy a sonar hippie, pero cacha que la libertad también depende del lugar en el que naces. O sea, la libertad, cachas que si le entendiéramos como que un globito, qué tan inflado estaría. Sería como si yo nazco en América Latina, ser músico es... No quiero usar una palabra, ¿cachas? Pero tus papás te van a decir, no puedes ser músico porque no vas a tener para comer, ¿cachas? Pero si capaz naces en Europa, en algún lugar así, capaz y dices como que ya hay más chance, ¿cachas? Puedo vivir de esto. Aquí hasta a veces cacho yo que hasta... Por ejemplo, aquí, intentar ser escritor aquí es como una condena de irme a morir de hambre, ¿cachas? Y en otros países capaz hay otras maneras. Pero justo, o sea, decía relativa libertad, ¿cachas? Porque claro, obviamente, digamos ahorita, si estamos como en una ficción en donde decimos, ok, yo se puedo elegir mi carrera, pero luego tengo que estudiar, porque si no, algún día no voy a tener salario y no voy a poder pagar mis cosas, ¿cachas? Pero hay relativa libertad porque también a veces cuando tienes, al menos cuando estás en la clase media, tienes un privilegio que tal vez haya cierto tiempo de ocio, ¿cachas? Obviamente cuando eres mujer capaz es más jodido porque tienes más que hacer en la casa y eso se prueba hay estadísticas de eso. Por ejemplo, aquí en Ecuador yo el otro día corrí una estadística, ¿cachas? Y resulta que el tiempo de ocupación que tenían las chicas que daban los exámenes para entrar a la universidad era full menor en términos de ocio que el de los hombres, ¿cachas? Entonces era como que tenían que ayudar en su casa, ¿sí? Y eso ya con una diferencia, pues, o sea, chuchi, tú ya tienes como que cosas asignadas en tu casa, sí, que tienes que ayudar y todo, y capaz y si tu hermano es hombre, ya el man se puede ir de farra, ¿cachas? Eso suena full así, pero es así, ¿cachan? Es así, es así. Entonces yo creo que esa relativa libertad, más que todo, es como que cierta ficción, pero es como que una ficción desde el punto de vista de que vemos hacia atrás, es como que mejor, ¿cacha? Obviamente no quiero decir por eso que nos quedemos sentados, ¿cacha? Porque siento que hay gente que dice como que el capitalismo es lo mejor y tenemos muchos compañeros así. Tenemos como que esa nota de todo lo que hoy pasa tiene que ser comparado con el hoy, ¿cachas? Pero capaz ahí la nota sería también cachar que respecto a otros sistemas sí estamos mejor, pero eso no significa que no podamos estar mejor, que no podamos imaginar un mundo mejor. Porque puedo ser un man en el feudalismo y decir, qué bacán que no sea esclavo, así, pero ahora tengo tierra, así, y me muero con peste, así, ¿cachas? Y sí, la cosa es que, bueno, mencionaste el tiempo de ocio. Parece que tenemos más tiempo de ocio, ¿no? Pero en realidad nuestro tiempo de ocio también es bastante relativo a lo que podríamos llamar ocio como tal, ¿no? Porque el capitalismo como tal, el capitalismo cultural, digámoslo así, también permea nuestro tiempo de ocio. Entonces, ¿qué sería lo más ocioso que puedes imaginar? Por ejemplo... Bueno, es un punto, ¿cacho? Porque yo diría, yo leer, ¿cacho? Porque me gusta, o sea, me gusta, pero ya sonaría que quiero ser productivo. Supongámoslo, exacto, pero ¿qué sería lo más ocioso que podríamos hacer? Dormir, ¿verdad?
¿no es cierto? Entonces, ¿pero por qué no podemos quedarnos todo el día durmiendo? Porque somos unos vagos haraganes, no somos productivos, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la producción también, de estar siempre produciendo, de que el tiempo es dinero, eso también permea nuestro tiempo de ocio. Entonces, luego, si nos quedamos dormidos, luego nos sentimos mal, como con resaca. Pero en realidad no tiene nada de malo. Eso quizás sería mayor libertad si es que la vemos así. Pero en realidad, al fin y al cabo, ese capitalismo cultural también permea nuestro tiempo de ocio. Y al final preferimos, no, es que tengo que leer esto. No, pero es que esto no es de leer. No, pero es que tengo que leer porque en el futuro voy a ser millonario o algo así. Entonces nuestro tiempo de ocio también está en cierto sentido capturado. Entonces, claro, cachas que sí te permea, pero capaz y la nota es que justo, o sea, obviamente lo malo que me parece es cuando tienes posiciones de privilegio, cachas. Por ejemplo, yo creo, o sea, no es que sea rico, yo soy clase media en Ecuador, pero yo siento que esa clase media me ha dado como que tiempo de ocio, cachas, es como que yo podría ahorita, por ejemplo, estar grabando el podcast contigo, cachas, porque somos jóvenes, mestizos, bueno, hay mestizos que tenemos ciertos privilegios, entonces podemos grabar el podcast, ¿cachai? Pero cacha que si hubiéramos nacido como súper pobres, ahorita estaríamos literalmente trabajando para ganarnos la vida. Eso sí, es como que lo terrible del capitalismo. Pero esa es otra forma. La misma idea de separar nuestro tiempo en ocio y trabajo, esa también es 100% capitalista, porque hace tiempos el trabajo era el ocio, o el ocio era el trabajo. Claro, porque cacho, pero o sea, una persona, digamos, un artesano, estaba haciendo, qué sé yo, figuritas de madera, no para el mercado, no para venderlos, ni para hacerse rico, ni millonario, ni tener una super empresa, no, sino simplemente porque le gustaba hacer figuritas de madera, tallando en la madera. Entonces, al mismo tiempo, su ocio era un ocio productivo, su trabajo era un ocio y su ocio era trabajo, o algo así. Entonces, la separación de ocio, de tiempo de ocio y tiempo de trabajo es 100% capitalista, es algo que lo vemos ahora, que no lo veíamos, también lo veíamos antes, sí, por supuesto, pero ahora es dominante, ahora permea la base cultural como claro, tal. Pero como que un síntoma de capaz de este sistema que tenemos. Claro, porque es un síntoma del claro, sistema. cacha, o sea, como tú dices, o sea, capaz si yo hago figuritas antes, o sea, como que... Pero cacha que ahí vuelta el dilema es que en ese caso yo tengo que dedicarme a actividades sí o sí que me asignaron, cacha. Es como que si yo Exacto. nací hijo del vasallo, tengo que, por ejemplo, en el feudalismo, tengo que seguir ese camino, ¿cachas? Obviamente tal vez hay una posibilidad mínima de escapar, como tú decías, a un estrato social vía, no sé, ser sacerdote o algo así. Pero capaz acá, cuando naces en la clase media, o sea, obviamente ya hay clases, ¿no? No vamos a entrar en detalle de clases según Marx, ¿sí? No, así no. Pero cachas que ya clase media, los pobres y los ricos ya tienen como diferentes tiempos, cachas. Y obviamente el capitalismo permea nuestra cultura, pero creo que como no es nocivo, o sea, no es nocivo en el sentido de daño físico, por ejemplo, ¿cachas? Es como que yo, por ejemplo, puedo elegir hacer algo y no me estoy dañando físicamente, pero en cambio hace tiempo capaz no hay como esa idea de yo puedo elegir algo, ¿cachas? O sea, obviamente el capitalismo capaz nos bombardea con un conjunto de elecciones, ¿cachas? Como que A, B y C y D, y todas son como que de la cultura del capitalismo. Pero uno relativamente en esta ficción puede elegir una de esas 5, ¿cachas? Digamos que hubiera 5. En cambio antes capaz como que era una, ¿sí? ¿Cachas? Es como que no había tales elecciones, ¿cachas? Es como que yo creo que el punto de vista que la gente en general señala el capitalismo para decir que es mejor. Y sí, pero justo yo cacho que ahí obviamente también hay que entender, como Oscar dice, que muchas veces esas elecciones que nos dan son ya de plano de la cultura capitalista, ¿cachai? Porque no hay una opción. O sea, intenten imaginar una opción que no sea la que les hayan venido en películas, ¿cachas? O sea, intenten imaginar cómo es el amor de su vida, ¿cachan? Y inmediatamente van a imaginar a las personas, a los actores de película y a los personajes de las películas, ¿cachai? No estás imaginando, por ejemplo, no sé, a una mujer con rasgos dentro de una cultura en donde no hay riqueza, ¿cachas? Así como que no es como que te imagines al amor de tu vida como alguien en una cultura aislada del capitalismo que por ejemplo, solo pesca, ¿cachas? No te imaginas si tu mujer ideal o tu hombre ideal es como... El hombre ideal de capaz de una mujer promedio aquí es guapo, inteligente, adinerado, ¿cachas? Que tiene unos estándares, pero no puedes imaginar fueazo porque es la cultura en la que vives. Aunque ahí no estoy seguro de si hay posibilidades de escapar ¿cachas? Al aire que tienes de tu sistema económico. No sé si porque no puede vivir tanto de eso. No, claro, es que permea todas las bases de la sociedad, ¿no? Especialmente a nivel cultural, a nivel interno. Te hace incluso, o sea, provoca contradicciones a nivel interno. Como lo que te digo, de tu tiempo lo puedes usar para dormir, pero no lo usas para dormir porque luego te sientes mal. Entonces no lo usas para dormir. Es una contradicción a nivel interno incluso.
Entonces, pero tomando lo que dijiste, en cierto sentido, o sea, pongámoslo así, ¿no? Hay un trabajo que era obligatorio, un trabajo obligatorio, ¿no? Que no nos gusta, supongamos que no nos gusta. El trabajo obligatorio supongamos que no nos gusta. Entonces, el asalariado promedio, digamos, va a trabajar y está en oficina ahí sus 8 horas y luego se va. Pero obviamente no quiere estar en el trabajo, preferiría estar, digamos, supongamos que preferiría estar en la playa. Ya, y ahora pensemos eso en la Edad Media. No había 8 horas de trabajo, sino que, digamos, el señor feudal te decía, bueno, a ver, me das esta parte de tus cosechas y ya. O sea, en cierto sentido es un poco menos, digamos, déspota, es un despotismo un poco menor. Obviamente no estoy diciendo No, pues pero aguanta, ¿cachas que cuando el señor te decía, no estoy diciendo que sea si en época de cosecha no hay tanta cantidad, puta, el man decía, ya nos vemos, tú y tu familia se van, ¿cachas? Claro, por supuesto, o sea, esas son eso sí lo podremos decir como que los logros civilizatorios, ¿no? que hemos logrado alcanzar, que son más en sentidos de derechos humanos, ¿no? O sea, ahora hay una relativa igualdad jurídica que es importante. O sea, ya no puedes matar a alguien porque sí. Claro, así como que puta, o sea, quiero quedarme con tu esposa, te meto un tiro y me quedo con tu mujer. Así, ¿cachas? Así. Ese es un punto... Tipo Gabriel García Moreno, ¿cachas? Así, un punto positivo, por supuesto. Pero no es la panacea porque seguimos estando bajo la bota de alguien, ¿me entiendes? Claro, y cacha que de hecho ahorita... Que ni siquiera muchas veces tiene nombre, sino que muchas veces es bajo la bota del mismo capital. Entonces, cuando yo elijo ponerme a producir, entre comillas, antes que dormir, entonces no estoy bajo la bota de alguien que me dice, tienes que producir, no, sino estoy bajo la bota del capital, digamos, ¿no? Entonces, tú eres la bota, cacha, tú mismo te pisas. Tú mismo te estás pisando, tú mismo te estás obligando, tú mismo te estás autoexplotando. Por ejemplo, no es un podcast por plata. Exacto, creen que esto es así nomás. No, Dios, pero es por views. No es como que digamos, hagamos un podcast así por las huevas, ¿cachas? Es como que decimos, ya bueno, o sea, algo debe haber a cambio, ¿cachas? Y intentamos ser súper productivos porque queremos obtener algo, ¿cachas? Pero capaz, y sí podremos hacerlo gratis, ¿cachai? Pero lamentablemente yo creo que ya en el mundo real, cuando ya empiezas a ser adulto, cada hora ya no puedes huir, ¿cachai? O sea, cuando capaz estás en la U y tus padres se mantienen en el cole, tú piensas que tienes formas, ¿cachai? Luego ya es como que cada cosa que haces es como que algo tienes que ganarte, ¿cachai? Así como que algo tiene que haber a cambio, porque si no, no, así. Y no es porque seas malo ni nada, pero hay que comer, hay que hacer esas cosas, ¿cachai? Pero el problema es la organización como tal, porque, o sea, toda la historia antes, supongamos, ¿ya? O sea, que no hay capitalismo antes, pero obviamente sí había, ¿no? Pero supongamos que no, pero siempre hay la idea, o sea, no está mal que tú des algo a cambio de otra cosa, eso no está mal. El problema es cómo se organiza ese intercambio de cosas. Por ejemplo, según los libros, según la antropología, según Karl-Polanyi, o sea, se habla de 3 formas, digamos, de articular la producción, de articular las economías. Es la reciprocidad, la distribución y el mercado, ¿no? Entonces, está bien que en la reciprocidad, si yo le ayudo a alguien a construir su casa, por supuesto espero que esa persona me ayude a construir mi casa después. Entonces, está bien, o sea, no se trata de ser santos y ayudar a todos sin esperar nada a cambio. No, se trata simplemente de ver lo que... Sobrevivir de a favor. O sea, está bien sobrevivir de a favor, o sea, no está mal. El problema es cómo se organiza. En cambio, ahorita, entonces, él me contrata para yo ayudarle a construir su casa. Entonces, pero es lo mismo. Antes yo le ayudaba para que él me ayude luego. Ahora él me contrata y yo obviamente voy a cambio de mi salario, ¿no? Entonces, es simplemente una forma diferente de articular el proceso económico, pero es siempre así. O sea, no tiene nada de malo. O sea, tampoco es que vamos a ser santos al salir del capitalismo y de pronto todos vamos en un paraíso de... No. Como que voy a hacer algo y quiero que me paguen. Soy malo. O sea, no se trata de voy vivir... a trabajar gratis para mi jefe. No se trata de trabajar gratis, ¿no? Obviamente, simplemente la forma de articular nuestras actividades económicas es diferente ahora. Es diferente porque es literalmente todo. Claro, y ponte, yo creo, o sea, desde mi punto de vista, yo no estoy... O sea, ahí me gustaría oír esa opinión tuya. Yo creo, por ejemplo, que
sí estamos mejor con el capitalismo, pero eso no significa que no podamos estar mejor, que no podamos imaginar un mundo mejor. A mí me gusta mucho algo que dice Steven Pinker en un libro que recomendaría, La tabla rasa. Él dice, al final todos los sistemas económicos y políticos se tratan de un equilibrio entre la libertad y la igualdad. Más libertad, menos igualdad, o menos libertad, más igualdad. Pero eso no significa que pueda haber un equilibrio, que podamos encontrar un equilibrio, ¿cachan? Por ejemplo, los sistemas socialistas eran menos libertad, o sea, por ejemplo, la U es menos libertad, pero más igualdad. Y a cambio aquí puede ser más libertad, menos igualdad. Pero eso no significa que podamos construir un mundo en donde haya un equilibrio, en donde haya relativa igualdad y libertad. Yo no quiero decir, por ejemplo, que regresemos al feudalismo o a la esclavitud. No, o sea, sí estoy de acuerdo en que estamos mejor en el sistema capitalista, pero no estoy de acuerdo en que pensemos que es como que la pared que no hay que cruzar, ¿cachas? Como que no quiero ser como esos sujetos que dicen, el capitalismo te dio todo, que te dio el aire, te dio el agua, te dio tu novia, todo, y vales verga, porque no estás de acuerdo, ¿cachai? Porque es como que ya sí, pero ¿y por qué no puedo pensar en otra sociedad en donde capaz en el capitalismo con correcciones tengamos menos pobreza, menos gente sin acceso a agua, ¿cachan? Hay gente que se muere con diarrea, millones de personas, de niños se mueren con diarrea al día y podríamos salvarlos porque hay los recursos para hacerlo, ¿cachas? Es como eso de que dicen que el capitalismo es el único sistema en donde la gente, en donde tenemos los bienes y digamos para, por ejemplo, acabar con el hambre, pero no se hace por la forma en la que estamos organizados. Claro que hay problemas ahí que alguien puede apelar a decir, uy, no, es que no podemos regalarle comida o dinero a la gente. Sí, pero hay maneras, creo yo, de focalizar, de tomar medidas como gobiernos, como en términos de política pública, que podrían cambiar eso. Ahí no sé si tú piensas capaz no sé, o sea, ¿qué piensas ahí tú del capitalismo como esta óptica de que estamos mejor que nunca, sí? O sea, claro, o sea, el capitalismo ha traído un desarrollo tremendo sin precedentes de las fuerzas productivas, ¿no? Digamos, la tecnología. Entonces, obviamente la tecnología ha despegado de una forma tremenda como nunca antes. Y es justamente por los incentivos que puede dar el modelo capitalista. No tiene nada de malo, está muy bien. Y eso ha traído un montón de beneficios, por supuesto, en términos de salud. Tenemos vacunas, tenemos internet, etcétera. Tenemos las cámaras con las que nos grabamos. Podcast. Exacto. Entonces, hemos logrado varios, digamos, puntos importantes. Pero al mismo tiempo, no es que tenga que ser así, ¿no? Porque además hemos descubierto otro límite que es muy importante, que es el límite ecológico, el límite hasta donde la naturaleza, el planeta Tierra puede alcanzar. Y entonces es como que parece que hay una contradicción entre el crecimiento sin límite y un planeta que sí tiene, que al parecer ha tenido límite. Entonces, parece que tiene límite. Entonces, al final hay que ver qué es lo más importante, ¿no? Entonces, obviamente, podemos decir, sí, que que estamos bien, que estamos mejor, podemos arriesgarnos a decir eso. Sin embargo, no quiere decir que hemos alcanzado el Edén, donde ya todo se tranquiliza. Claro. Más bien hay que dejar de ver con esa óptica lineal, ¿no? De que sí, entonces cada vez más y más y más, sino más bien verlo como lo que es. ¿Para qué estamos aquí los seres humanos en el planeta Tierra? No estamos para hacernos millonarios ni nada, simplemente para sobrevivir como cualquier otra especie de animalito. Que debe haber habido full ricos, burgueses y ya, así no nos acordamos sus nombres. Obviamente tenemos como personajes históricos, pero creo que justo como dices, es como el objetivo máximo, ¿cacho? Porque es como que puta, si ya tienes mentalidad de tiburón y te pones una empresa, de aquí a 40 años todo el mundo va a estar todo el tiempo tomándote en cuenta, ¿cachas? No, o sea, creo que hay cosas más importantes, ¿cachas? Capaz la autorrealización, el éxito como autorrealización, como conformidad con la vida que hemos tenido. Carl Sagan sabía decir, quiero vivir una vida que pueda vivir 1.000.000 de veces. No creo que haya sido él. Capaz de eso es como lo importante, ¿cachas? No sobredimensionar esto de quiero ser el más rico, el más adinerado, el más guapo, como que el que más followers tiene, ¿cachai? Sí, la idea de siempre buscar el límite de la mayor cantidad posible de cosas también es con la óptica de la producción, ¿no? Entonces, si en la empresa, ¿cuál es el objetivo? Maximizar la ganancia, maximizar los presupuestos, disminuir los costos. Entonces eso también se traduce dentro de nosotros, de nuestra visión de la vida. Y de pronto sí, quiero tener la mayor cantidad de followers en el menor tiempo posible. Entonces siempre hay un criterio maximizador que es 100% cultura del capital. Y entonces eso también permea nuestras bases, pero en la práctica, ¿qué es lo que en realidad venimos a hacer los seres humanos en el planeta? Nada, literalmente solo sobrevivir como cualquier otra especie que estamos ahí. Es más,
Si quieres, podemos asignarle un nuevo objetivo, que sería entender el planeta. Claro. O sea, que nuestro objetivo sea, qué sé yo, descubrir por qué el universo. El universo. Eso sería un objetivo trascendental con el cual sí podríamos buscar. Claro, cacha, pero yo creo que, o sea, siendo súper literales, el objetivo de la especie humana, como de todas las especies, es la perpetuidad. ¿Cacha? Es solo sobrevivir. Claro, si somos ácidos ribonucleicos, sí, pero lo dije, que están literalmente creando más ácidos ribonucleicos, o sea, ya máquinas que siguen creando organismos, ¿sí? Y vivimos a través del tiempo, nada más. O sea, claro que luego podemos asignarle como un objetivo como esto de descubrir el universo, ya sea como especie. También estamos exagerando, ¿no? Porque no creo que a Júpiter le importe que sí, estemos estudiándolo ahí. Pero claro, o sea, eso es como que creo que tal vez nos permite salir del marco de la inmediatez de alcanzar siempre, como tú dices, cantidades de cosas, ¿cachas? Cantidades de followers, cantidades de gente que te admira, de dinero, de casas, de tener 2 casas, una en la playa, una acá, ¿cachas? Y por último, si alguien se convierte en multimillonario, eso no va a afectar en nada a nadie en el universo. Entonces... A menos de que monopolices todo como Zuckerberg y su... Claro, obviamente la civilización sí, pero seguirá siendo una mota de polvo en el universo, que tarde o temprano se va a morir y se acabó. Entonces, más bien, incluso hasta, o sea, a mi forma de ver, incluso lo que hacen varias religiones de buscar una trascendencia que quizá ni siquiera exista, pero por lo menos la buscan, que es superior a los bienes materiales, una trascendencia superior a lo que está en la tierra. Quizá no exista, quizá estén perdiendo su tiempo buscando a Dios, quizá ni siquiera exista, pero por lo menos es un objetivo quizá superior a los bienes materiales como tal, que es algo que a nadie le importa, literalmente. Entonces, entonces es como que hay que cambiar el paradigma como tal. Un paradigma que tal vez sea más sano es buscar la riqueza para usarla y transformar al mundo, ¿cacha? O sea, creo que tal vez sería una cultura más sana, como de no enriquecerme materialmente, o sea, en plan, obtener cosas por obtener cosas, sino capaz ir acumulando cosas que se distribuyen, ¿cachas? Capaz que sería más sano. O sea, no digo que sea lo mejor, pero ¿cachas? Que en la situación actual en la que tienes que elegir entre ser súper rico y ya, y comprarte 10 autos así, a mandar a hacer autos de diamantes y todo, ¿saber? A decir, ok, o sea, voy a perseguir tal vez crear una empresa tecnológica altamente innovadora, pero porque quiero cambiar la sociedad, tal vez sea una cultura más sana, una nota que hablaría mejor del capitalismo que simplemente explotar, monopolizar, explotar niños de Bangladesh, así, ¿cachan? Me parecería más sano, creo yo. Sí, pero hay que tener cuidado también en no caer en la romantización. En la solidaridad vertical 100% que estamos hablando, por ejemplo, porque hacerme millonario y luego empezar a repartir, o sea, no caer en la idea de la economía del boteo, ¿no? No caer en, bueno, yo me hago millonario, pero como soy santo, entonces voy a empezar a repartir y ayudar a todos. No, porque tengo que hacerme millonario en primera instancia. O sea, el problema sería, ¿por qué no me articulo con mis vecinos y creamos un huerto en el barrio para que nadie se muera de hambre en el barrio? En eso ayudaste mucho más que en hacerte millonario y luego donar. Entonces es mejor eso, creo yo. O sea, mi forma de ver es mejor cambiar el paradigma como tal de la organización antes que hacerte millonario y luego repartirlo. O sea, tirar billetes desde una o sea, no dar caridad. Claro, no te cacho, estoy de acuerdo, te comparto el punto de vista. Antes que la solidaridad vertical como tal, sino más bien vernos a todos como lo que somos al final, solo hermanos, sin romantizar como la misma especie, y todos tenemos un objetivo en común que es simplemente nuestra reproducción digna. Y entonces, si tenemos una reproducción digna, todos estaríamos bien. Entonces, por ahí va, creo yo, la forma. Estoy de acuerdo. Yo creo que ojalá algo haya sonado, o sea, hayamos dicho algo, ¿no? Porque tampoco es como que solo queramos hablar por hablar, ¿cachai? Sí. Esperamos que hayamos dicho algo y yo creo que con eso... sigan despiertos, no se duerman. ¿Así? ¿Cómo es? Hijo, despierta. ¿Cómo es ese meme de...? Claro, que ojalá nos despertemos. Y eso, creo que con eso capaz ya tenemos algún buen material para ver si nos echan hate o si comentan algo. Igual si es que alguna idea no les parece, estamos full abiertos a recibir, ¿no? Porque no creemos que seamos omnipresentes ni toda esa nota y sepamos todo, entonces.
Exacto, de hecho ahí vamos construyendo en el debate, ¿no? Así Claro, que- si quieren putearnos, a mí y el Oscar estamos abiertos. Sí, también, también. Solo no. Solo no nos llamen zurdo empobrecedor, así. Como que. O sea, no pueden hacerlo, de hecho me gusta. O sea, yo no quiero que me digan zurdo empobrecedor ni así, cachos. Fumas mota o algo así, cachos. Pero bueno, eso, esperamos que les haya gustado el podcast y síganos en Facebook, Twitter, Instagram, no mentira, Facebook, somos Reflejos Egg y Nueva Línea. Entonces, esperamos que les haya gustado.